Buenas, el día de hoy realizaré un ejemplo sobre trabajo colaborativo en GitHub con Forks. Primero, vamos a crear una carpeta, la cual va a ser nuestro repositorio local. Lo vamos a nombrar test. Adentro de esto vamos a crear un archivo. Luego agregaremos algún texto, algún contenido al archivo. Abrimos una terminal en la carpeta e inicializamos el repositorio local con git init. Luego agregamos el archivo al repositorio, a nuestra copia local, y realizamos el commit. Luego vamos a nuestra cuenta de GitHub y creamos un repositorio remoto. Creamos el repositorio y vamos a enlazar este con nuestro repositorio local. Primero creamos una rama, la rama principal. Añadimos la URL del repositorio remoto. Verificamos. Y realizamos el push, enviando nuestros archivos locales al repositorio remoto que hemos creado. Listo, aquí podemos verificar. Y se ha subido con éxito. Tenemos una rama que será main con nuestro contenido en el archivo de prueba. Luego vamos al archivo y vamos a crear otra rama, ya que usualmente se trabaja sobre otra rama de desarrollo y no se sube directamente a la rama principal. Verificamos, estamos en la rama dev, agregamos nuevo contenido al archivo verificamos, sale una modificación en el archivo, agregamos este archivo a la zona de stage y realizamos el commit. Subimos, enviamos el cambio. Enviamos el cambio al repositorio remoto. Como ven, se crea la rama automáticamente si esta no existe. Verificamos en nuestro repositorio remoto y podemos apreciar que la rama dev ha sido creada con éxito. Vemos que en la rama principal está el texto inicial y en la rama dev encontramos el contenido que agregamos. Listo. Ahora vamos a revisar algo en la configuración para invitar a un colaborador. Voy a buscar otra cuenta que tengo y la voy a invitar al repositorio para que pueda colaborar. Con el segundo usuario, con el que acabo de invitar, acepto la invitación y realizo un fork del repositorio principal.
Copiamos la URL del fork, lo que sería una copia del repositorio principal. En este caso voy a crear una carpeta donde voy a guardar, donde voy a clonar el repositorio remoto, que en este caso será el fork que acabo de crear. Realizo el clon y verifico. En este caso me muestra solamente el contenido de la rama principal, por lo que simplemente debo hacer un pull de la rama dev. Verificamos y vemos que ya tenemos lo mismo que el repositorio principal, ¿sí? En nuestro repositorio local del segundo usuario. Como segundo usuario, agregamos contenido nuevo al archivo. Verificamos, estamos en la rama dev. Y subimos el cambio. Listo, vamos a verificar en el fork o en el repositorio del usuario 2. Y vemos que el archivo en la rama dev cuenta con el cambio que realizó el usuario número 2. Listo. Vamos a ir al repositorio principal y vamos a la sección de configuración, opción branches, ¿sí? O ramas, y vamos a agregar una regla de protección para la rama. Especificamos la rama, que va a ser la dev, y marcamos la primera opción para especificar que antes de realizar el merge de un pull request se requiera una aprobación por parte de un número limitado de usuarios, ¿sí? En este caso solo voy a colocar uno y aceptamos los cambios. Verificamos que la regla se haya cargado exitosamente. Aquí vemos que se aplica para la rama dev. Y ahora sí procederemos a hacer el pull request desde el fork del usuario 2. Especificamos el usuario principal, la rama, nuestro fork y la rama. Damos en crear pull request. Y con esto ya solicitamos una unión de los cambios que tenemos en nuestro fork con el repositorio principal. Ahora vamos al repositorio principal. Vemos que tenemos una solicitud. Verificamos. Revisamos el commit. Si todo está bien, podemos aprobar. Y damos en el merge para que se unan estos cambios con lo que tenemos en nuestro repositorio principal. Verificamos. En la rama main sigue intacta y en la rama dev vemos los cambios del usuario 2 en el repositorio principal, ¿sí? Que han sido cargados desde el fork del usuario 2. Listo, ahora vamos a, como usuario 1, ¿sí? Como el usuario principal,
vamos a descargar estos cambios del usuario 2 en nuestro repositorio local. Para ello hacemos un pull a la rama dev, verificamos y ya tenemos localmente los cambios, los cambios que fueron agregados desde el fork, ¿sí? Ahora vamos a agregar un cambio más. Agregamos y subimos al repositorio principal. Con esto buscamos que el usuario 2 pueda sincronizar su fork con los cambios del repositorio principal. ¿Sí? Entonces vamos a ver cómo se realiza. Ya subimos los cambios, vamos a verificar. Listo, el repositorio principal ya tiene los cambios. Vamos a ir al fork. Vemos que automáticamente este cambio no se ve reflejado en nuestro fork. Entonces lo que debemos hacer es copiar la URL del repositorio principal. Nos vamos a la terminal del repositorio local del usuario número 2 y agregamos esta URL. En este caso le vamos a colocar de nombre upstream para identificar este repositorio remoto, ¿sí? Entonces verificamos y vemos que tenemos dos repositorios enlazados. El origin, que sería nuestro fork, y el upstream, que sería el repositorio principal. Realizamos un fetch al upstream. Con esto lo que hace es descargar todos los cambios, pero no los une con lo que tenemos localmente. Por lo tanto, debemos hacer un merge manual donde especificamos el repositorio remoto, en este caso es el upstream, y la rama, que sería el dev, ¿sí? Si buscáramos bajar cambios del main, simplemente cambiamos dev por main. Verificamos y vemos que en los datos locales del usuario número 2 ya tenemos los cambios, ¿sí? Los cambios que agregó el usuario número 1 al repositorio principal. Ahora solo falta subir estos cambios al fork y así tanto repositorios remotos como repositorios locales quedarían sincronizados. Subimos. Verificamos el fork. Vemos que la rama dev está completamente sincronizada con el repositorio principal. Muchas gracias por ver el video. Espero sea de utilidad y hasta la próxima.